Hoy Andrea leía que el juez Arias convocó a los bonaerenses a no pagar las facturas con aumentos. Hagamos un poquito de historia, Matías, cómo se viene dando esto, porque en principio, bueno, no había seguridad de que incluyese a Tandil, luego se supo que sí. Hagamos un poquito de historia. Bueno, lo primero que hay que decir que en realidad esto arranca ya el 1 de marzo, digamos, con el incremento de las tarifas dadas por el gobierno provincial en la resolución 22, que bueno, era algo que ya más o menos se sabía y que se vino aplicando y que en Tandil y en toda la provincia se aplicó desde el 1 de marzo. Lo importante ahí para decir es que no es ni la usina ni las distribuidoras de cada una de las ciudades quien determina el incremento, sino es la propia provincia a través de esa resolución. Se cobró en marzo, se cobró en abril desde las distribuidoras, más allá de algunas cuestiones puntuales, algunas herramientas financieras que en el caso de la usina se otorgaron para el sector productivo. La cobrabilidad se ha mantenido normalmente. La semana pasada, el día jueves, el juez Arias saca una resolución que plantea que a partir de un recurso de amparo, la suspensión transitoria, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, de esa resolución 22 para 4 sociedades anónimas, que son las 4 grandes distribuidoras de la provincia, concesiones provinciales, EDELAP, EDEA, EDES y EDEN. A partir de eso se genera a ver si alcanzaba o no alcanzaba al resto de las 208 concesionarias municipales, distribuidoras, entre las cuales está la usina. Al otro día el juez Arias dice que esto es de aplicación para toda la provincia, pero hace ahí una salvedad. En el caso de las distribuidoras provinciales que había anunciado, él directamente las notifica y de hecho ya estas distribuidoras provinciales han apelado el fallo. En el caso del resto de las concesionarias, entre las cuales se incluye la usina, le dice a la provincia de Buenos Aires, puntualmente a la Secretaría de Servicios Públicos, bueno, el fallo, la resolución que ustedes sacaron por ahora tiene que suspenderse hasta que tanto se resuelva la cuestión de fondo, notifíquenle al resto de las concesionarias. Y esto al día de hoy, si bien tenían 24 horas que ya ha sucedido, no ha pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que las 208 distribuidoras, entre las cuales está la usina, no puede hacer una interpretación del fallo o de las resoluciones. Tiene que hacer lo que la Secretaría de Servicios Públicos y el organismo de Contralor, o sea, el OSEBA, le determina. Hasta tanto no le notifique, la resolución 22 sigue vigente. Es decir, que esa resolución que determinaba el incremento tarifario a partir del 1 de marzo, sigue vigente hasta tanto la provincia lo notifique. La provincia, como decía, según el juez lo tendría que haber notificado. Puede que se declare en rebeldía y haga la apelación y no notifique. Por lo tanto, es llamativo este llamado del juez a esta especie de rebeldía fiscal, porque obviamente puede traer consecuencias hasta tanto esto se resuelva, porque, repito, la cuestión de fondo no está resuelta. ¿Qué sucedería en el caso al revés si la provincia notifica a las distribuidoras la suspensión de esto? Bueno, automáticamente la usina y las 208 distribuidoras tendríamos que estar refacturando esa situación y aquel que lo pagó acreditándose los fondos. Pero hoy por hoy hay que pagar la factura con el monto que dice. Exactamente. Y a ver, la gente por ahí dice, y bueno, ¿y por qué no acata la provincia el fallo? Bueno, no estoy en la cabeza del ministro en este momento y de la gobernadora para ver cuáles son las decisiones, pero uno entiende que hay dos cuestiones. Uno, porque cree que la resolución que tomaron es la correcta y que es constitucionalmente válida. El juez la ataca diciendo que no hay audiencias públicas. La ley en la provincia de Buenos Aires no exige la audiencia pública. De hecho, durante los 8 años del gobierno de Scioli se dieron 5 incrementos y ninguno requirió audiencia pública. Es diferente el sistema en nación que en provincia. Exactamente. Por lo tanto, la gobernación entiende que no es necesario, por lo tanto considera que lo que hizo está bien. Eso desde lo técnico jurídico, pero también desde lo político hay un dato importante. El hecho de que si esta resolución caería, hay un 20% de usuarios que están hoy incluidos en la tarifa social, que dejarían de estarlo y pasarían a pagar bastante más. Es decir, explícanos cómo es esto, por favor, porque yo te leí con esta declaración. Una de las cuestiones más importantes que tiene la resolución tomada por el Gobierno Nacional y Provincial es la creación de la tarifa social, porque se entendía que había sectores que estaban siendo beneficiados
con el anterior esquema, puntualmente lo que hemos dicho muchas veces acá, en Puerto Madero, en Recoleta, en Barrio Palermo, en Buenos Aires, se pagaban tarifas de luz de 90, 100 pesos bimestrales, cuando en el interior y en toda la Argentina se pagaban 4 o 5 veces más. Esto era porque había una decisión política de favorecer a determinados sectores. Bueno, el gobierno nacional lo que hizo fue reestructurar esto, que obviamente generó un incremento importante en algunos, pero también la creación de la tarifa social, que alcanza un 20% de los usuarios, y esos 20% de los usuarios no han tenido incremento. Ahora bien, si esta resolución se cae, se vuelve al modelo anterior, a la resolución anterior sin subsidio, y ese 20% pierde la tarifa social y pasa a pagar 2 o 3 veces más de acuerdo a los consumos. Entonces, obviamente que desde la gobernación y desde el ministerio, esta cuestión se evalúa. Acentuar el perjuicio en los sectores más necesitados no es una buena decisión. Entonces uno supone o entiende que la va a pelear hasta el final. De todas maneras, a ver, para darle un poquito de claridad en esto, que la gente es difícil, porque además se mezcla el recurso de amparo del gas con lo de la electricidad, la decisión del Gobierno Nacional del Gas, que ya en eso sí, ya tomó una decisión, reconoció que tuvo errores, fijó un límite en el 400% en los incrementos y demás. La gente genera confusión, y en las propias empresas también tenemos incertidumbre, al menos. Seguro. Estamos tomando decisiones de inversión para mejorar el servicio. Yo decía el otro día, tuvimos un temporal bastante complejo que dejó a muchos usuarios lamentablemente con cortes transitorios, pero con cortes eléctricos. Bueno, estamos planificando inversiones rápidas para reparar todos esos daños, y uno tiene la incertidumbre si cuenta o no cuenta con los fondos. Volver a la tarifa anterior, o que tener que cobrar la tarifa anterior, implica que la usina apenas pueda pagar los salarios. Entonces esa situación se complejiza. Ahora, ¿creen ustedes que puede prosperar eso? ¿El qué? La situación esta, digamos, que pueda mantener el juez, que pueda mantenerse en esta cuestión. La Secretaría va a apelar. Sí, obviamente que va a apelar. Bueno, a ver, esto es una cuestión, el otro día lo escuchábamos al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que está acá, y ha planteado muy claramente que la cuestión de la tarifa es una cuestión central, porque ha sido una línea que el gobierno ha planteado, en el sentido de decir, reestructurar los subsidios para destinarlo para otro lado. Acaba de salir, de abrirse el primer pliego de licitación de 1000 megas de electricidad, y está abriéndose 1000 megas más de energía eléctrica renovables, y esto obviamente se financia con un cambio de los subsidios. En vez de destinar el subsidio a los usuarios, generar algo para que la Argentina crezca. Hoy, si no se generan esas 2000 nuevos megas de energía, la Argentina no tiene potencialidad para crecer, y hace 4 años que no crece. Entonces es un pilar central la política tarifaria en la política económica. Obviamente que uno cree que hubo algunos errores en la implementación, está claramente en el tema del gas, hubo un error en la implementación, un error en los tiempos, que bueno, lo ha corregido, lo escuchábamos al ministro del Interior días atrás. Yo no sé si, lamentablemente, toda esta judicialización de estos temas, lo que uno pretendería como gobierno, en cualquier gobierno que esté, es darle seguridad jurídica a los inversores y seguridad a los usuarios, que se va por un camino. Esto lo que genera es incertidumbre. Yo creo que en algún momento la Corte tendrá que dar un punto final a este tema y resolver. Y respecto a los distintos ítems que se cobran en la factura de gas, no sé si esto de luz, no sé si lo quiere dejar para después de la pausa. Hablamos de lo que era el fondo para Santa Cruz. Bueno, el gobierno dijo que esto lo van ya lo eliminaron. Ya lo eliminaron. Sí, sí. ¿Y qué pasa con las leyes provinciales? ¿No? Porque también hubo algún tipo de presentación en la justicia. Sí, pero hablo de estas específicamente porque hubo algo. La situación es igual que con el caso del amparo. Hay un fallo a partir de un pedido del defensor del pueblo de la provincia, de Honores, para la ampliación de un fallo de pergamino para toda la provincia. La notificación a la provincia todavía no nos han notificado aún que se deje de percibir, y esa será una cuestión de resolución judicial, y nosotros estamos a la espera. En el caso de los impuestos, lo que hacemos las distribuidoras es cobrarlo y enviarlo
al organismo respectivo, Claro. sea si es IVA Sí. al gobierno nacional, en este caso a los gobiernos provinciales. Bueno, o en el pero en caso el al- usuario, digo, que se descuente eso Sí. sería un 16%. Un 8%. casi. Un 8%. Ah, ¿un 8 para Tandil nada más? No. A ver, porque es un 15% en lo que aparece, es un 10 y un 5 del valor de la energía. Sí. En el monto final de la bien. factura significa entre un 8 y un 8,5%. Bien. Redondeando el tema de las facturas, para ya después no tocarlo en el próximo bloque, aunque el juez Arias convoca a los bonaerenses a no pagar las facturas con aumento de electricidad, el presidente de la usina, ¿qué les dice? Que hasta tanto esta cuestión no se resuelva en la cuestión de fondo o la provincia modifique esto y acepte y notifique a los usuarios, sigue vigente la factura que cada uno de ellos tiene. En el caso de que esto se revierta, que no es lo que ha sucedido hasta el momento, la usina automáticamente va a refacturar y en aquellos usuarios que han pagado, en el caso que fuera así, se devolverá los fondos. Por ahora hay que pagar. ¿Y cuáles son los riesgos en el caso de que la gente no pague? Digamos, si hay alguien que dice, no, yo no voy a pagar, ¿qué riesgo puede tener Bueno, esa lo que persona? pasaría si no estaríamos hablando de eso. Obviamente hay vencimiento con intereses y demás. Y posible corte en caso de que... Sí, en este momento es complicado hablar de corte cuando hay tanto incertidumbre. Bien. Muy bien, seguimos compartiendo el espacio de desayuno con Matías Civale, presidente de la usina y también de la UCR. Ricardo, le habías dicho, bueno, que había quedado su nombre ligado El de nuestro cierta también, manera. Andrea. El nuestro también. El nuestro también. Bueno, en algún párrafo que tiene que ver con esta denuncia que ha hecho Lilita Carrió, específicamente sobre Scioli, ¿no? Exactamente, y sobre Escarcela. En realidad, la nota del diario El Eco indica justamente que, más allá de lo ocurrido y la mención a Escarcela, se nombra a distintos funcionarios del gobierno de Lunghi que han ido a entrevistarse con Scioli a la estancia. Así no es, sé si fue en en una... La Estrella. Exactamente, en La Estrella. Y bueno, y por ahí se menciona Tandil Despierta también, que el intendente había estado conversando sobre su presencia en la estancia y sobre la buena relación que tenía con Scioli. ¿Cómo les cayó esto, Matías? Pues vos también fuiste en aquella oportunidad. Sí, en realidad ustedes recordarán que el exgobernador habitualmente en las temporadas de verano se radicaba en ese campo y un poco iba seguido a Mar del Plata, desde ahí se movía en helicóptero a Balcarce, Tandil y la zona lo usaba como segunda sede durante las vacaciones. En una de esas oportunidades el intendente le había planteado un pedido de una audiencia por varios temas y bueno, y él había decidido que en vez que esa audiencia se realice en la Casa de Gobierno en La Plata, lo convocó directamente al campo, a La Estrella, y ahí me tocó acompañarlo junto a Mario, a Marcos. Y sí, efectivamente, después de eso tomó estado público y seguramente de ahí nos ha citado en esta referencia. La denuncia de Carrió lo que menciona es que a juicio de ella, ese campo y los de enfrente, que son casi 12.000 hectáreas, por lo que dice la denuncia, pertenece al propio Scioli y que en eso, bueno, hay un enriquecimiento ilícito. Esto es básicamente lo que la cuestión, y que obviamente no está declarado en la declaración jurada patrimonial del propio exgobernador, por lo tanto hace referencia a que ese campo era de su propiedad, algo que nosotros obviamente, o al menos yo puntualmente, no tengo pruebas para decir que fuera. Sí, efectivamente nos hemos reunido ahí y conocemos que era el lugar habitual que utilizaba como su residencia. Claro, el lugar funciona como hotel, digamos, es un hotel de campo, por lo menos así se lo promociona, y en algún momento creo que los argumentos de Scioli era que él contrataba el hotel, pero bueno, eso en esa oportunidad terminar. estaba él con su esposa y un matrimonio amigo exclusivamente en todo el hotel. Correcto, no había más gente. No. Correcto. Bueno, eso Sí, por un lado. ¿No? ¿Te quedó algo de eso? No, de eso no. Quería hablar, bueno, cortito, no por la hora, ¿no? El tema esto de eficiencia energética, esta prueba piloto que se presentó en un jardín, ¿de qué se trata? Bueno, y cuál es el proyecto. Bien, esto hay un fideicomiso denominado FREVA, en el cual todas las distribuidoras formamos parte, y de ahí de esos impuestos o conceptos que se pagan en la tarifa, también forma parte de esto, que tiene que ver con realización de determinados proyectos. De esos fondos, por ejemplo, se utilizaron una parte importante para la iluminación del Cristo de la Sierra. Dentro de esos proyectos
de nuevas generaciones eléctricas, tiene que ver este plan piloto, que más que dar sustentabilidad energética a un espacio, tiene que ver más con un programa educativo. Por eso se eligen los jardines de infantes, pensar en trabajar con los más chiquitos. Concientizar en los más chicos lo que implica la cuestión de la generación de energía. Por ahí los más chicos se han concientizado, o casi todos, por el uso eficiente o racional, por ejemplo, del agua potable, pero lo que implica la generación de energía, fundamentalmente como se genera en la Argentina y en casi todavía la mayoría en el mundo con combustibles fósiles que dañan el medio ambiente, tenemos que darle una vueltita de tuerca. Por eso nos pareció muy interesante trabajar con este proyecto que pudimos traer a Tandil, que tiene una inversión de 400.000 pesos, porque no es solo la colocación de los paneles solares, sino el cambio de toda la iluminación, una computadora que va midiendo cuánto se genera, un televisor, así que bueno, toda esta inversión y trabajada además con videos y que las propias docentes puedan trabajar con los chiquitos enseñándoles, la verdad que el otro día fue muy interesante. A nosotros nos tocó un poco elegir el jardín, elegimos también ese jardín porque tiene un empuje muy importante, además lleva el nombre de Marcelo Federico, que fue un gran deportista y sobre todo un gran tipo, que tenía también la cuestión de la preservación del medio ambiente, el cuidado, la práctica deportiva como uno de sus pilares. Por eso nos pareció muy interesante empezar por este lugar. Ojalá que si esta seguridad jurídica y estabilidad que pregonábamos en el bloque anterior se concreta, podamos ir creciendo y que más jardines de la ciudad y más espacios, ya el año pasado también habíamos generado con paneles solares otros 5 puntos, lo podamos replicar y por qué no pensar que a partir del año que viene o del otro, la usina, hoy que está cumpliendo 80 años... ¿Hoy es el cumpleaños? No. En todo el año. Fue hace unos meses, pero estamos en el año de los 80 años y la usina hoy es solamente distribuidora, genera a partir de estas cuestiones menores, pero arrancó como una generación de energía. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que dentro de 1 o 2 años el Tandil del futuro tenga que ver con una usina que acompañe ese crecimiento a partir de la generación con energías renovables? Así que empezamos a transitar ese camino y para nosotros es lento, pero somos muy optimistas en que vamos a llegar a buen puerto. Bien, Matías, te agradecemos mucho como siempre. No, yo les agradezco a ustedes y aprovecho para saludarlos anticipadamente en el día de mañana por el Día del Periodista. No voy a estar acá, pero así que aprovecho para que tengan un gran día. O a lo mejor nos vemos, qué sé yo. Claro, sí, seguramente. Como siempre los estaremos esperando. Nosotros ya como presidente de la Unión Cívica Radical siempre queremos agasajarlo, porque más allá de las diferencias puntuales que puede tener uno en las observaciones con cada uno, ustedes nos ayudan a difundir cada una de las actividades y a marcarnos a partir de una crítica constructiva a los errores. Así que tengan un gran día. Gracias Matías, muy amable. Gracias también. El contador Matías Ivale, presidente de la usina y presidente de la Unión Cívica Radical. La van a retar, Andrea, ¿eh? No, a mí no hay nadie que me rete. De arena, perdón, estoy grande. Y lo reafirma, cada vez que se lo digo. Soy una chica grande. Gracias. Nos encontramos en un ratito en el pase, hacemos la pausa.